Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este video voy a explicar el análisis completo realizado sobre transformadores trifásicos, ¿no? Bueno, primero voy a mencionar algunos conceptos principales que son esenciales respecto a las pruebas que se realizan en los laboratorios y al desarrollo del caso práctico en específico para este ensayo, el cual el objetivo es calcular la regulación de voltaje de un transformador de 150 kilovolts amperios bajo una carga específica. El objetivo justamente es mostrar cómo se combinan pues la teoría, las pruebas y los cálculos para evaluar el desempeño o la eficiencia real de un transformador, ¿no? Bien, entonces, bueno, primero, ¿qué es un transformador trifásico como tal, ¿no? Un transformador trifásico es un equipo esencial en los sistemas eléctricos, ya que estos permiten cambiar el nivel de tensión entre diferentes etapas en la red. Se basa en el principio de inducción electromagnética, donde la energía pasa del primario al secundario, sin conexión directa, esto debido gracias a un campo magnético generado en el núcleo del transformador, ¿no? En un transformador trifásico, pues tenemos tres devanados primarios y tres devanados secundarios, los cuales están desfasados 120 grados entre sí. Estos pueden conectarse en dos formas principales, ya sea en estrella o delta, ¿no? La conexión en estrella, pues, usa un punto común llamado neutro, mientras que la conexión en delta enlaza las fases en forma de triángulo. La conexión de estos arreglos define el grupo de conexión, como por ejemplo en el usado en este caso, que es el DY5, ¿no? Que indica el tipo de conexión y el desfase entre primario y secundario, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar justamente cuáles son las fórmulas de acuerdo a las conexiones, ya sea estrella o delta, ¿no? Estas conexiones pues afectan directamente cómo se van a comportar las tensiones y las corrientes en los devanados. Por ejemplo, en la conexión estrella, la tensión de línea es raíz de 3 veces o raíz de 3 por la tensión de fase, mientras que en delta ocurre lo contrario, la tensión en línea es igual a la tensión de fase. También podemos identificar que algo parecido sucede con las corrientes. En la configuración estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, mientras que en la delta es la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿no? Otra cosa importante también son, como ya mencionamos, los grupos de conexión. En este caso, el transformador analizado usa un DY5, ¿no? El cual se ve aquí. ¿Qué significaría esto? Bueno, primero que el, la primera letra, pues, corresponde al devanado primario que está conectado en delta, por eso la letra D, y el secundario en estrella, por eso la letra Y, mientras que el número lo que nos da es el desfase. En este caso, el secundario está desfasado 150 grados respecto al primario. ¿Por qué? Porque pues es una multiplicación de 5 por 30 grados eh, y ahí pues tendríamos el valor de desfase de 150 grados. Entonces, luego están también muy importantes las pruebas, ¿no? Para evaluar el estado de un transformador, pues no basta solo con conocer los datos de su placa, también es necesario aplicar pruebas normalizadas, como las recomendadas por la IEEE o la IEC. Primero está la prueba de circuito abierto, la cual se alimenta el lado de baja tensión y se deja abierto el lado de alta tensión, ¿no? Entonces la potencia que aparece en el batímetro corresponde prácticamente a las pérdidas en el núcleo. Esta prueba sirve para determinar la rama de magnetización del circuito equivalente. Aquí podemos identificar también un procedimiento un poco resumido de cómo se ejecutaría esta prueba, ¿no? Tal como lo dice aquí, pues el objetivo también es determinar las pérdidas en en el cobre a plena carga y la impedancia equivalente en serie, ¿no? Resistencia equivalente y luego esta resistencia pues transformarla a impedancia equivalente, ¿no?
Bien, luego está la prueba del cortocircuito, en donde pues esta prueba cortocircuita el secundario y se aplica una tensión pequeña en el primario hasta alcanzar a esta corriente nominal. En este caso, la potencia medida son las pérdidas en el cobre. De esta prueba se obtiene la resistencia y reactancia equivalente de un transformador. Es justamente lo que veíamos aquí. Eh, la resistencia equivalente, pues, y luego la reactancia equivalente. Por otro lado, también están las pruebas de resistencia de devanados, las pruebas de aislamiento, las pruebas de relación de transformación, eh, las pruebas de análisis termográfico. Estos otros tipos de pruebas, pues lo que permiten es detectar fallas internas en el deterioro del aislamiento, desequilibrios entre fases o también, pues, puntos calientes em, que puedan anticipar una falla grave, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar, por ejemplo, los procedimientos para realizar estas pruebas de resistencia de devanados, junto con el equipo sugerido, em, la resistencia de aislamiento, el procedimiento, los parámetros que se registran para realizar esta prueba, la relación de transformación, otro tipo de prueba también importante para comprobar la relación de vueltas, que la relación de vueltas y la polaridad correspondan a la placa de las características, y también está el análisis termográfico. Bien, bueno, los componentes del transformador. Esta parte también es importante. Un transformador de 100 a 150 kilovoltios amperios, pues lo que normalmente incluye es un núcleo de acero al silicio, donde se forma el flujo magnético, los devanados de alta tensión, los devanados de baja tensión, los bushings, que permiten conectar los cables externos, y bueno, el cambiador de taps para ajustar tensiones. Aparte de esto, pues también el aceite. Bueno, existe un tanque lleno de aceite dieléctrico justamente para refrigeración y también pues los radiadores que ayudan a disipar el calor, ¿no? Todo esto pues vendría dentro de la parte mecánica o estructural del transformador como tal, ¿no? Tenemos también válvulas de drenaje, tapones de llenado. Bien, ahora, bueno, la parte de los cálculos y del desarrollo, pues para este caso práctico, pues nosotros estamos utilizando un transformador trifásico de 150 kilovolts amperios, con una tensión primaria de 12 kilovoltios, una tensión secundaria de línea a línea de 400 voltios, corrientes nominales de 7,22 amperios y 216,5 amperios. Adicionalmente tenemos el grupo de conexión, que ya lo vimos, delta, estrella y 150 grados de desfase y una frecuencia de 60 hercios, ¿no? Entonces, si pues existe alguna duda de cómo se obtienen estas corrientes nominales, pues la demostración sería esta, ¿no? En este caso, el devanado, esta sería la corriente nominal del devanado 1 y la corriente nominal del devanado 2. Bien, ahora tenemos aquí también los cálculos para las condiciones de carga. Se conecta una carga equilibrada de 100 kilowatts con un factor de potencia de 0,8 y un atraso en el lado de los 400 voltios, ¿no? Mediante este cálculo, pues nosotros obtenemos la potencia aparente de la carga, el índice de carga del transformador, ¿no? Y pues este valor, que resultó ser del 83%, corresponde al índice de carga. En este caso, luego, con las pérdidas del cobre, en el transformador se obtuvo la resistencia equivalente, ¿no?
Bueno, aquí estamos obteniendo las pérdidas en el cobre. Es la pérdida en el cobre. Y luego de esta pérdida en el cobre, pues obtenemos la impedancia equivalente, ¿no? Que lo obtenemos de esta forma. Bien, entonces con todos estos valores se aplica la fórmula de regulación de voltaje, la cual depende del índice de carga, de la resistencia y de la reactancia relativas, así como del factor de potencia del receptor, ¿no? Entonces aquí tenemos esta fórmula, identificamos qué es cada uno de los datos que contenemos aquí y si sustituimos los valores, pues obtenemos que el resultado fue una regulación de aproximadamente del 3,47%. Entonces, bajo este cálculo, podemos interpretar que la tensión en el secundario disminuye aproximadamente un 3,5% entre la condición de vacío y la condición de carga indicada. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que aunque el transformador entrega 400 voltios en vacío, bajo esta carga la tensión baja alrededor de 14 voltios, llegando realmente a unos 386 voltios, ¿no? Lo cual es perfectamente aceptable en sistemas de baja tensión, ¿no? Aquí podemos ver, entender por qué sucede esto. Y bueno, finalmente estimamos la eficiencia de este transformador, ¿no? Entonces, considerando las pérdidas sin carga, considerando también las pérdidas en el cobre, el resultado de eficiencia que obtuvimos fue cercano al 97,9%, lo cual coincide con un resultado esperado y es bueno para un transformador de distribución que se considere que está en buen estado, ¿no? Y bueno, finalmente, pues una reflexión de lo que significaría pues esta prueba y respecto a la importancia de identificar los componentes de un transformador y las pruebas. Podemos concluir que analizar un transformador pues implica primero combinar la teoría con las pruebas experimentales y los cálculos eléctricos. Estas pruebas pues permiten obtener parámetros reales del equipo, mientras que las mediciones de aislamiento, relación de transformación y termografía pues aseguran que el transformador esté operando adecuadamente a la interna. Este caso práctico demuestra que el transformador mantiene una regulación aceptable y una eficiencia alto bajo carga, lo cual confirma su buen desempeño. Este tipo de análisis es fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y prevenir fallas. Y bien, con esto se concluye la explicación del trabajo. Muchas gracias.